6. De cómo Salim convenció sin palabras a un comerciante y no pudo soportar en cambio los ojos de reproche de un cordero. Hacía tiempo que Salim no pasaba una noche tan tranquila. El sueño alejó el cansancio que se había acumulado en sus huesos en los últimos meses. Cuando se despertó, vio a Afifa delante de su ventana a pesar del gélido frío que hacía. Ella sonrió un poco cohibida. «Que tengas un día feliz, tío. ¿Quieres tomar un café con nosotros?», le dijo en voz alta. El viejo cochero sacudió la cabeza sonriendo y saltó ágilmente de la cama. Poco después de las 8, el muchacho del panadero le trajo el pan. Desde que recibía la jubilación, Salim daba todos los días una piastra al muchacho. Las aceitunas con el pan caliente y el té le resultaron especialmente exquisitos aquella mañana. Es verdad, a mí me gusta mucho comerme un trocito de pan con aceitunas. No sé, me sabe muy, muy gustoso, muy rico. Sigo con el libro. Pensó en la historia del profesor y en Sahar y Jafar. ¿Qué habrá sido del aprendiz del carpintero? Con esa pregunta en la cabeza, recogió su mesita, cerró la puerta de su cuarto, guardó la llave en su cartera y salió de casa con paso rápido. La calle todavía estaba tranquila a esas horas. Los niños ya estaban desde hacía tiempo en la escuela. Al contrario que en verano, cuando competían las voces de los verduleros, aquel día de invierno solo pasaba un verdulero con un carro por delante de las casas. Un miserable montoncito de patatas y un par de cebollas era lo único que pregonaba a los patios aquel vendedor callejero. 3 kilos, 1 lira, mendigaba casi con voz llorosa. El perro del pastelero Nasif ladraba desesperadamente como todos los días. Era un chucho pequeño, de boca grande, que empezaba a ladrar al amanecer y no paraba hasta que regresaba su amo, un viudo rico. Varias amas de llaves se desesperaron. También los vecinos protestaban constantemente por los aullidos. Cuando el hijo mayor de Afifa, instigado por su madre, trepó por encima del muro, introdujo al perro en un saco y lo soltó en algún campo alejado. El chucho volvió a la casa de su amo. Hasta entonces se sabía en el callejón que solo volvían los gatos. Los perros, en cambio, seguían moviendo el rabo a los que les arrojaban un hueso, pero aquel chucho, medio muerto de hambre y despeluchado, saltó a los brazos abiertos del repostero, que le abrazó llorando. La sierra del carpintero Ismat interrumpió el silencio de la calle entre los acordes del ladrido, precisamente cuando Salim pensaba en la guardia que hacía Afifa delante de su ventana. ¿Qué estaría buscando allí? ¿Quería espiarle para ver si hablaba en sueños? Sacudió la cabeza para alejar la sospecha. Cada calle tiene su cara, su olor, su voz. El callejón de Avara, donde vivía Salim, tiene una cara vieja, terrosa, llena de surcos, garabatos de niños e historias. Las ventanas se levantan curiosas todas las mañanas esperando cada noticia, cada golondrina y cada olor. El callejón huele también en invierno a anís. Aproximadamente la mitad del callejón hay un gran almacén de anís que pertenece a 2 hermanos. Sobre su avaricia circulan las historias más demenciales. Se dice que se enamoraron al mismo tiempo de 2 hermanas y que se alegraron de que la boda solo fuese a costarles un cura. Todo iba casi bien, hasta que después de 3 meses de noviazgo, una de las mujeres dijo: «Todos los días venís a casa y os quedáis hasta medianoche. ¿Por qué no alquilamos un día un coche de caballos y damos una vuelta por Damasco y luego vamos al bazar de Hamid Tige a tomar un helado en Begdash?» Los hermanos se miraron aterrados y salieron al exterior tambaleándose con pies inseguros. Durante toda la vida se alegraron de haberse salvado en el último momento de casarse con 2 derrochonas y se quedaron solteros.
Se contaban muchas historias de su tacañería, pero ni sus millones ni la burla de los vecinos han podido evitar que los dos hermanos sigan aferrados a cada piastra. Al contrario, cuanto más viejos y más ricos eran, más avaros se volvían. Aquella mañana apareció el hermano menor en el balcón y gritó al vendedor de patatas: ¿Están duras las patatas? El vendedor se volvió apenas y sonrió amargamente. No vendo nada, solo estoy paseando, gritó hacia arriba. ¡Qué poca vergüenza! A la gente le sobra el dinero y luego se queja de que no hace negocio, se indignó el multimillonario. Ese es un gato escaldado, pensó Salim, con una sonrisa amarga. En efecto, el vendedor conocía de sobra a los dos hermanos. Solo un novato podía dejarse engañar por la pregunta amable, porque en cuanto el vendedor llegaba a la puerta con su carro de verduras, los dos hermanos se abalanzaban sobre su mercancía. Al cabo de una hora, el vendedor estaba completamente agotado y su verdura mordisqueada. Los dos tenían métodos infalibles para retirarse del negocio con las tripas llenas. Mordían alguna verdura y luego preguntaban consternados: «Pero bueno, ¿es que quieres tomarnos el pelo? ¿Pretendes que esta lechuga roída cuesta 1 lira?» Tampoco les importaba comerse zanahorias y hojas de lechuga y de repollo sin lavar. Los avaros hermanos vivían retirados como si no perteneciesen al callejón. De la mañana a la noche, un viejo de piernas torcidas cribaba para ellos con enormes codazos de alambre el anís y lo introducía en grandes sacos de yute. Salim conocía al hombre desde hacía más de 50 años. No hablaba nunca. Venía todas las mañanas y desaparecía en el polvo de anís. Pero Salim notó con el tiempo que el hombre se volvía cada vez más pequeño. Sus piernas se retorcieron con los años y su cara adquirió el color verde y gris de los granos de anís. Un olor distinto tenía la calle recta en la que desembocaba el callejón de Avara. Ya cerca del cruce se percibe el olor un poco enmohecido de la taberna. Huele a caballos y a sudor, y si no fuese por la frutería de Karim, el hedor sería insoportable. Pero Karim tenía quizá la mejor fruta del mundo. Siempre era un poco más cara que la de los otros fruteros. En cambio, tenía un aspecto bonito y olía muy bien. La fruta se come primero con los ojos, luego con la nariz y en último lugar con la boca. Karim presumía un poco cuando pregonaba su fruta. Puedes llevarte gratis cualquier fruta que no puedas oler a una distancia de 5 metros. Pero las estelas de perfume llegaban indiscutiblemente más allá de la esquina. Karim colocaba sus cajas de fruta en 2 filas a la entrada de su tienda. Eran como 2 filas de dientes divertidos y multicolores en una gran boca. Las tiendas de la calle recta hacían que ésta tuviese el rostro de un ser de boca grande y dientes de colores hechos de cajas de dulces y frasco de nueces que brillaban repletos y seductores. No es de extrañar que esa gran garganta de la calle recta no infundiese temor a ningún viandante. Del mismo modo que los viejos damascenos adornaban con sus bocas con dientes de oro. Esa calle construida por los romanos se adornaba desde tiempos inmemoriales, con alfombras, nueces, cacharros de cobre y madera torneada. Salim cerró los ojos y caminó muy despacio, explorando la calle con sus oídos y su nariz. Detrás del cruce oyó la voz dulzona del vendedor de bebidas. «Bienvenido», invitaba a todo el que pasaba. Salim se preguntó si habría adivinado que el hombre era tan gordo guiándose solo por su voz. Unos metros más allá reinaba un silencio absoluto y olía de manera especial. Sí, era la farmacia. Salim sonrió y oyó en ese momento la voz del limpiabotas Hassan. «¿Quiere que le limpie los zapatos? Estoy aquí, Rocío Alegre. ¡Limpia!». Salim recordó a Hassan, aquel campesino tuerto que durante décadas había recorrido al amanecer las calles de Damasco con sus 10 cabras damascenas, una raza especialmente pacífica de pelo suave y grandes y repletas ubres, y había vendido leche recién ordeñada. Hacía un año el gobierno lo había prohibido, alegando
que la leche no era higiénica y que las cabras estropeaban el aspecto de las calles de Damasco. El campesino no hizo caso y siguió viniendo a pesar de las advertencias de la policía hasta que le confiscaron las cabras. Hassan llevaba en los cortejos fúnebres las coronas de flores delante de los ataúdes, o ayudaba al florista Nuri en las bodas y entregaba los magníficos ramos de flores a los novios. Pero cuando nadie deseaba morirse o casarse, Hassan mataba el tiempo limpiando zapatos. Estaba seguro de que un día sus cabras escaparían de su cautiverio y vendrían al lugar donde todos los días hacía una pequeña pausa después de recorrer 3 calles y daba de comer a sus favoritas. Ya llevase Hassan los ramos de flores o limpiase los zapatos, siempre llamaba en voz alta a sus cabras. Solo en los cortejos fúnebres murmuraba sus nombres en voz baja. La gente se reía de él, pero Hassan creía firmemente que sus 10 cabras volverían. A veces podía olvidar su almuerzo, pero nunca había confundido a una cabra con otra. No, Rocío Alegre tenía una mancha blanca redonda entre los ojos y no tenía un punto negro en la oreja izquierda como su hermana gemela Brisa Fresca. Contestaba furioso cuando la gente bromeaba confundiendo los nombres de sus cabras. Limpia, Salim. Querido, te saludo. Luna de plata, estoy aquí. Limpia, volvió a gritar. Salim tocó el hombro del limpiabotas y dio un pequeño rodeo alrededor de la caja de limpiar zapatos que despedía un olor penetrante. A un paso de allí oyó los ruidos del taller de marquetería, donde se realizaban delicados trabajos de incrustación. Salim temió tropezar en cualquier momento con las cajas que ponían a secar al sol invernal los artesanos y siguió caminando con mucho cuidado. Así, el traspié que dio fue aún más violento cuando metió el pie en un agujero profundo lleno de barro. Remó violentamente con los brazos tratando de conservar el equilibrio y golpeó la nariz de un operario que acudió en su ayuda. A este se le saltaron las lágrimas y Salim solo pudo sonreír apurado. En lugar de avergonzarse de su juego imprudente, maldijo en su corazón al presidente del gobierno, al que hizo responsable de todos los charcos de la antigua ciudad. Salim prosiguió ahora su paseo con los ojos abiertos y el pie derecho mojado. De las tiendas de los caldereros salía el ruido de los pequeños cinceles que parecían conversar con las bruñidas chapas de cobre. Los cinceles dejaban en las jarras y los cacharros de cobre sus huellas y permanecían intactos como si no les impresionase el parloteo metálico del cobre. Salim se detuvo junto a uno de los tenduchos más pequeños a cuyo propietario conocía de toda la vida. El hombre, un cincuento rechoncho, reconoció al viejo cochero, dejó descansar la chapa que estaba trabajando y corrió hacia él. «Tío Salim, ¿qué historia es esa?» Yunis me lo ha contado. Por la salud de mis hijos. He estado muy preocupado por ti. Pasa, hazme el honor de tomar un café conmigo. Salim acompañó al hombre, que envió enseguida a su aprendiz al café para que trajese un moca al viejo cochero. En la pequeña tienda olía alquitrán y tela quemada. El calderero observó el fastidio en la cara del viejo cochero. Dios fue piadoso conmigo. El aprendiz quiso calentar un poco la masa de alquitrán que sirve para que no se abollen las chapas de cobre al trabajarlas. Y entonces prendió fuego a la cortina. Yo estaba sentado de espaldas al taller y no olía nada. Llevo resfriados varios días, pero Dios me protegió a mí y el pan de mis hijos, probablemente porque acogí a ese huérfano como aprendiz. ¿En qué tiempos vivimos?, preguntó en voz baja al artesano. Cogió el viejo cochero de la manga y miró a su alrededor. ¿Has oído hablar del cólera? A ti te lo puedo decir. Yo me he enterado a través de mi primo. Acaba de venir del norte. ¿Qué clase de gobierno es este tío que oculta el cólera a su pueblo? ¿Y por qué? Para que no se alarmen los turistas. Dios sabe que no soy miedoso. A mí me da igual. He vivido lo suficiente, pero mis hijos, los pobres niños.
Desde hace semanas tienen prohibido comprar golosinas en la calle y todo lo que comemos se lava con agua hirviendo y permanganato. Quizás exagero. ¿Tú crees que tenemos el cólera? Salim se encogió de hombros y tomó el café que le sirvió amablemente el aprendiz. El viejo cochero sorbió ruidosamente y con deleite su moca. Posó la taza sobre la mesita, señaló con el dedo una magnífica bandeja de cobre e hizo con el pulgar que el índice el gesto de contar dinero para preguntar cuánto costaba. «Puedes quedártela, te la regalo», aseguró el hombre. Salim alzó sus frondosas cejas, que es la manera más cómoda que tienen los damascenos de decir no. Cuentan que solo los damascenos alcanzan el grado de pereza de decir no sin mover la cabeza. Los más diligentes entre los árabes dicen no. Los que son un poco más cómodos alzan la cabeza y chasquean la lengua, así como... No, los más perezosos de los damascenos solo arquean las cejas en silencio. Salim conservó toda su vida esa costumbre. El calderero rió divertido. «A ti te gustan las historias, ¿verdad?». Y como conocía esa pasión del cochero, prosiguió sin guardar una respuesta. «Tú ya sabes que en la casa de al lado vive un inglés que trabaja en el museo. Mr. John se llama. Temía tanto por su bella esposa que cada vez que salía a la calle la encerraba en casa. Las mujeres de nuestro barrio sentían afecto por ella y la invitaban constantemente a tomar el café. Pero ella siempre estaba sentada sola junto a la ventana con una sonrisa triste. Su marido temía que se largase su mujer. Hace un mes tuvo que ir a Palmira. Han vuelto a encontrar allí tesoros de la reina Zenobia. Ya sabes, la bellísima reina del desierto que plantó cara a los romanos. Cuando Mr. John emprendía un viaje largo, se llevaba siempre a su mujer, pero Palmira no quiso llevarla. Allí había un hotel llamado Hotel Zenobia. Pero al inglés le asustaban las leyendas que rodeaban a ese hotel. Su fundadora era una francesa. Se llamaba Madame de Andurian. Era inteligente y rica y se enamoró del desierto, de los beduinos y de sus caballos árabes. Así que Madame llegó a Palmira y mandó construir ese hotel. En sus cuadras guardaban los caballos árabes más nobles. Madame d'Andurian era muy generosa y organizaba a menudo grandes fiestas. La gente decía que eran verdaderas orgías. La fama de su encanto y su generosidad se extendieron rápidamente y los gobernadores políticos, generales y diplomáticos acudían a Palmira, y los muy depravados se dejaban mimar por Madame d'Andurian. Madame no solo era admirada, también era odiada. Con el tiempo su nombre se vio rodeado de un halo de perversidad. Algunos la llamaban también, no sin envidia, la hechicera del desierto. Un día su marido fue hallado muerto en un granero. ¿Sabes? En aquel tiempo los agentes secretos ingleses y franceses luchaban en Oriente por sus tesoros. En esa guerra secreta y cruel caían silenciosamente agentes inocentes. Ya conoces la historia de la inolvidable y bellísima cantante Ashmahan. Fue asesinada porque sabía demasiado o porque no cumplió su misión. Sea como fuere, se decía que el servicio secreto inglés mandó asesinar al marido de Madame Andurian porque trabajaba como agente para Francia en un puesto importante. Los ingleses, sin embargo, difundieron el rumor de que un beduino y amante de la dama francesa había asesinado a su marido instigado por ella. Las personalidades conocidas dejaron entonces de frecuentar el hotel y Madame se ahogaba en la soledad. Ella, la admirada aventurera, se había quedado sola en medio de la arena. No aguantó mucho tiempo aquella situación. Un día compró un barco de pescadores y recorrió los mares de la tierra hasta que estalló un motín a bordo. Y Madame, que ya era muy vieja y había perdido la movilidad de su lengua, no se amilanó y se lanzó sola, con una pequeña pistola en la mano, contra los amotinados. Los marineros la arrojaron al mar y cuentan que gritó en voz alta: «Zenobia, Zenobia», hasta que fue devorada por las olas del mar.
Resulta que Mr. John conocía la historia de la reina Zenobia, de la que también se dice que mandó asesinar a su marido, el rey Odenato, para hacerse con el poder. Como buen inglés, Mr. John no dudó que los beduinos habían asesinado al marido de Madame Andurian. Sentía verdadero miedo de tener que llevar consigo a su hermosa mujer. Su miedo a los beduinos era aún mayor que la desconfianza que le infundían los damascenos, y así decidió dejar a su mujer en Damasco. Le mintió y contó que en Palmira no había hotel. Dijo que él y sus colaboradores tendrían que contentarse con tiendas de campaña y dormir sobre el duro suelo. Mr. John compró para su mujer provisiones para una semana. Ese era el tiempo que pensaba permanecer fuera de casa. Le advirtió que no hablase nunca con árabes y ella contestó: «Yes, yes», «No, no», como contestan los ingleses. Pero las mujeres del vecindario habían mandado hacer en secreto una llave para la puerta del inglés. Acogieron en sus casas a la mujer y le arrancaron los pelitos de las piernas, como suelen hacer nuestras mujeres. Luego festejaron a la inglesa. No solo le enseñaron la danza oriental, sino que también le contaron cómo engañar a los hombres con astucia. Lo que hablan en esos círculos de nosotros, los hombres, te pone el pelo blanco, tío. Al cabo de una semana regresó al inglés y encontró bastante cambiada a su mujer. Estaba alegre y hablaba con descaro. Le enseñó las piernas a su marido y se rió de su cara pálida. «¿Hablaste con árabes?», preguntó Mr. John preocupado. La mujer arqueó las cejas sin decir palabra. Salim se rió, divertido, asustando al artesano con su risa muda. «Digamos 20 liras», dijo el calderero de pasada. «Los comerciantes del bazar Hamidije venden la misma bandeja por 50. La compran en mi taller». Salim bebió otro trago, puso la taza sobre la mesita e indicó al artesano con los dedos que solo daría 10 liras por ella. «Tío, eso es demasiado poco. Prefiero regalártela. Esa bandeja me ha llevado un día de trabajo. Mira la cara de esta mujer. Parece que está hablando. Y estas rosas damascenas, ¿sabes cuánto trabajo hay en cada pétalo?». Salim asintió con la cabeza y mostró 11 liras. «Esto es cobre de América. Yo pago el doble que los demás por sus chapas baratas que después de una semana se ponen azules y verdes. Aquí dirás algo para el resto de tu vida por 15 liras. Es mi última palabra». Salim arqueó las cejas, mostró tenazmente 11 y se puso de pie. Quería irse. «No, no quiero que te vayas con las manos vacías. Dame 13 liras», y sin esperar la respuesta del cochero, gritó al interior del taller: «Ismail, ven, envuelve para tío Salim esta maravillosa bandeja». Salim sacó su cartera y entregó al artesano 12 liras, frotándosela una a una entre los dedos antes de dárselas, como si tuviese miedo de que el dinero de la jubilación del gobierno pudiese escaparse demasiado deprisa de su cartera. «Mabruk, bendito sea el té que sirvas con esta bandeja», dijo el aprendiz entregando a Salim la bandeja envuelta. El cochero sonrió y puso en su mano 2 piastras. Luego se dio la vuelta, señaló la taza vacía y dio las gracias por el café inclinando la cabeza. Estaba visiblemente contento por el trato. El diente del tiempo había roído cualquier atisbo de color de su vieja bandeja del té. La calle se estrechaba cada vez más y los gritos de aviso de los porteadores sonaban cada vez más frecuentes. «Cuidado, señor, haz sitio. Cuidado, apártate. Cuidado, señora», gritaban serpenteando trabajosamente con su voluminosa carga a través del mar de viandantes que cada vez se volvía más denso a medida que Salim se acercaba al mercado de las especias. Para el viejo cochero también era difícil abrirse paso a través del tintineo de las bicicletas, las bocinas de los carros y los gritos de los vendedores, porteadores y mendigos, y, aunque hacía bastante frío, empezó a sudar.
Cuando Salim llegó al mercado de las especias, se tomó un pequeño descanso en un diminuto café. Las mesas tenían el sitio justo para una taza de café, un vaso de agua y un cenicero. Nada más. En el café solo había un hombre de pelo gris y barba hirsuta sentado detrás de una mesa. Parecía conocer al propietario del café. La conversación confidencial se extinguió cuando entró Salim. El viejo cochero percibió aún la palabra Masé, la cárcel de los políticos. «Hoy hace más frío que ayer», repetía el dueño del local de cuando en cuando, dejando pasar lentamente entre sus dedos las cuentas de ámbar de su rosario. Salim bebió su café despacio y contempló a través de la ventana empañada a los presurosos transeúntes que se dirigían al mercado. Un caballo viejo se detuvo delante del café. A pesar del frío, el caballo estaba empapado en sudor. Resoplaba ruidosamente y tiraba en vano del pesado carro. La rueda se había quedado atascada en un profundo charco. El joven carretero maldecía y golpeaba despiadadamente al caballo con el látigo. Salim meneó la cabeza y se sintió aliviado cuando un par de transeúntes ayudó a salir del charco al carro cargado de sacos. Cuando Salim abandonó el café, le golpeó una nube de perfume procedente del mercado de las especias. Comino, cardamomo y cilantro triunfaban insistentemente sobre todas las demás especias, pero una y otra vez se anunciaba el tomillo de las montañas de Siria con inconfundible tenacidad y voz profunda. La canela susurraba dulzona y seductora entre medias cuando se descuidaban los reyes de las especias. Solo las flores del azafrán confiaban mudas en la seducción de su luminoso color amarillo. Las mentiras y las especias son hermanas. La mentira convierte cualquier hecho insulso en un plato sabroso. Solo los jueces quieren oír la verdad y nada más que la verdad. Pero al final, al igual que el condimento, la mentira trata de redondear los hechos. Para que un placer sea exquisito no hay que quedarse corto ni pasarse, pensó Salim cuando se detuvo un instante junto a la puerta de los baños de vapor y contempló los estantes llenos hasta el techo de las tiendas de especias. Hacía años que Salim no tomaba un baño de vapor. Se bañaba todos los sábados en su cocina en un viejo barreño de hojalata. Acababa de franquear la entrada cuando un hombre joven vestido solo con un paño se chocó con él. El hombre gritaba, huía de otro que le perseguía con un cubo de agua fría. Había una multitud de soldados que ocupaban todos los bancos de la sala de té. Salim los reconoció por su pelo cortado al rape. El olor a sudor llenaba el espacio y le hizo retroceder. Los hombres parecían visitar el baño de vapor por primera vez y alborotaban como si estuviesen en una feria. La paz que aprecia cualquier conocedor del baño de vapor había desaparecido. Salim oyó voces que pedían toallas. «Deben de ser soldados o jóvenes oficiales», pensó, saliendo presurosos precisamente cuando los dos hombres jóvenes que se habían perseguido antes forcejeaban en el suelo delante de la fuente, entre la algazara y los aplausos de sus compañeros. Salim sintió hambre de repente. No lejos del baño, dos tenduchos ofrecían sus pinchos de kebab. ¡Ay, qué rico el kebab! ¡Cómo me gusta el kebab, madre mía! Uf, sin picante, ¿eh? Eso sí, sin picante. No me gusta el picante, pero sin picante están buenísimos. ¡Oh, qué rico! Asaduras, lenguas cocidas e hígado frito invitaban a los transeúntes con ruidosa insistencia. «Acércate y prueba antes de que lo venda todo», gritaba uno. «Aquí no necesitas dientes, la carne tierna se deshace sola en tu lengua», replicaba el otro. Muchos transeúntes cuyos jugos gástricos habían sido estimulados por el mercado de especias se dejaron inducir a una prueba. Salim escuchó las ruidosas ofertas y optó por el que prometía que sus pinchos de kebab tendrían mejor sabor con mucho perejil fresco.
Salim decidió regalarse con 3 pinchos por 1 lira, pero solo pudo saborear el primer pincho. Realmente el vendedor no había exagerado. El perejil fresco le daba un sabor exquisito, pero en la tienda había 2 cabezas de cordero cocidas sobre la mesa. La derecha mordía un manojo de perejil. La lengua colgaba de la boca extrañamente torcida. La otra sonreía a Salim con una mueca y le enseñaba su fuerte dentadura. Salim se dio la vuelta con su plato y miró al suelo, pero allí había una tercera cabeza de cordero debajo del mostrador del carnicero en medio de inmundicias. Todavía no estaba cocida y miraba a Salim con grandes ojos llenos de reproche y lengua colgante. Salim puso a los 2 pinchos sobre un trozo de pan y salió deprisa porque notaba una insoportable presión ardiente en el estómago. Con el aire fresco se despejó su cabeza. Salim se sentó delante de una tienda de especias y comió rápidamente el pan con los pinchos, pero ya no le sabían bien. Después de comer se dirigió a la mezquita de los Ommiadas a través del mercado de los orfebres. La gran sala de la mezquita irradiaba una calma singular. La gente meditaba o rezaba en voz baja. Caminaba silenciosamente sobre el suelo cubierto con pesadas alfombras persas. O estaba sentada en grupos alrededor de un erudito y conversaba. Otros dormían o miraban fijamente un punto de la alta cúpula, un ornamento de la pared o del aire. A Salim le dolían las piernas y la carne grasienta le pesaba en el estómago. Se tumbó sobre la alfombra y reflexionó por qué sentía en los últimos tiempos aquel vacío en la cabeza. Nunca te había costado tanto como en los meses pasados terminar sus pensamientos. Probablemente debido a que no podía hablar con nadie, sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. La lengua es como las manos del alfarero que convierten el barro en recipientes útiles y bellos. La extraña conclusión de que solo podía pensar claramente hablando hizo reír a Salim. Cuando estaba sumido en esos pensamientos, vio venir a su mujer por la esquina. Salim se frotó los ojos maravillado. Zaida venía sonriente hacia él con el vestido de terciopelo azul. Sus finos dedos tenían el color rojo de la henna. Su pelo estaba gris, pero tenía un ligero brillo rojizo. Ella le preguntó riendo: «¿Qué haces aquí, Salim mío, pedacito de mi corazón? ¿Por qué duermes aquí?» Me dolían un poco las piernas. Tampoco soy ya el más joven. Antes recorría la distancia entre la callejuela y la mezquita en 1 hora. Hoy necesito 3 horas. Te has convertido en una tortuga, Salim de mi alma, y como ellas vivirás 100 años. ¿No te lo había contado todavía? Un día que estabas muy enfermo, se me apareció el ángel de la muerte. «Oye, vieja», me dijo el segador de todas las almas, «pronto me llevaré a tu marido, y tú te buscarás a otro». Pero yo discutí con él hasta que te regaló 10 años de mi larga vida. Él me dijo que estaba loca y se fue riendo a casa del orfebre. ¿No te dije a la mañana siguiente que Abdullah había muerto aquella noche? Tú te reíste de mí. ¿Abdullah? Estás chiflada. Con ese perderá su empleo el ángel de la muerte. Tienes 7 vidas como los gatos. ¿No lo dijiste? ¿Y qué sucedió al día siguiente? Abdullah yacía muerto en su cama. Su viuda vive todavía tan contenta. Muchas mujeres entierran a sus maridos porque no se toman la vida tan estúpidamente en serio como ellos. Yo, sin embargo, quise morir antes. La vida siempre me pareció aburrida sin ti, y el aburrimiento es algo que nunca he podido soportar. Eso es todo. No me mires con esa cara de espanto. Ya sé que me has amado cada segundo con locura. A tu lado la vida era agotadora, pero nunca aburrida. ¿No te parece una prueba suficiente de amor? Pero, ¿qué bandeja tan bonita tienes ahí? Acabo de comprarla. La nuestra está demasiado vieja. Salim acababa de pronunciar esas palabras cuando entró Afifa con otras 2 mujeres en la mezquita.
Dámela, prepararé un café para los invitados, exclamó Zaida, pero Salim bramó. No, no, para FIFA. Zaida le arrancó la bandeja de la mano. Salim se despertó sobresaltado, tanteó buscando a su alrededor. Su bandeja había desaparecido. Miró hacia el círculo que había alrededor del erudito. Todavía estaban discutiendo en voz baja, pero un poco más excitados. ¡Ajá! Se pelean por el botín. Están sentados pacíficamente hasta que a uno se le cierran los ojos y entonces se despluman. Con que un erudito y sus discípulos. Ese es el jefe de una banda y sus 40 ladrones. Salim se levantó de un salto y salió apresuradamente. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Dónde estaba ahora su bandeja? Cuando llegó al patio de la mezquita, vio a unos cuantos adolescentes que estaban sentados en círculo en un rincón alejado. 2 empleados de la mezquita barrían el pasillo reluciente con grandes ramas de palmera. Salim trotó detrás de ellos, pero los jóvenes no tenían ninguna bandeja. Salim trató de preguntarles por ella, gesticulando con las manos, pero solo obtuvo risitas de los jóvenes. Salim abandonó furioso la mezquita y se dirigió rápidamente a casa. En su cabeza se mezclaban los autorreproches con el rencor que sentía contra todo el mundo ladrón que había elegido precisamente su bandeja. Salim nunca había sido muy religioso, pero en su ira le pareció de repente una desvergüenza que se cometiese un robo en la casa de Dios. Sus pensamientos eran cada vez más lúgubres y olían intensamente al alquitrán quemado, aunque atravesaba en ese momento el mercado de las especias. «¡Tío! Tío!», oyó gritar de pronto a alguien. Se dio la vuelta. Un muchacho le hacía señas cerca del cafetucho. Sostenía en alto la bandeja y Salim le miró, quedándose casi sin respiración. «Tío, desapareciste de repente». «Esto es tuyo, ¿verdad?», le preguntó el muchacho, que venía corriendo sin aliento. Salim asintió con la cabeza y sujetó por la mano al muchacho de la cara llena de cicatrices de viruela, hasta que logró extraer una lira de su cartera y entregó la moneda al chico. «¡Una lira entera! ¡Cielos!», exclamó el muchacho, saltando de alegría. 1 lira era lo que ganaba un recadero en el café a la semana. Eso lo sabía Salim perfectamente. Se avergonzó de haber sospechado del erudito. Pero Salim nunca sentía vergüenza durante mucho tiempo. Al poco rato solo estaba orgulloso del té que serviría por la noche en la flamante bandeja. Su orgullo era la mejor ducha para sus sentimientos de culpabilidad. Salim corrió a casa dejando atrás al viejo bazar y cuando a últimas horas de la tarde abrió la puerta de su cuarto solo oía la ciudad, antigua, como un rumor lejano, locuaz, multicolor y duradero como la trama de una alfombra oriental. 7. De cómo uno tuvo hambre después de un sueño y sació a los demás con él. La gente no sabía mucho de Yunis, aunque había llevado el café situado cerca de la puerta de Santo Tomás durante más de 30 años. La gente sentía pasión por su café yemení, por su arrak libanés, por sus judías egipcias y su tabaco de pipa de Latakia. Pero casi nadie sabía de dónde venía Yunis. A mediados de los años 30 compró una taberna venida a menos y la amplió convirtiéndola en un café. No ahorró gastos para hacer de él el local más bonito del barrio cristiano. Pero tuvo mala suerte. Al poco tiempo de inaugurarlo, el gran café fue pasto del fuego. Las deudas devoraron 10 años de su vida hasta que volvió a encontrarse donde había estado antes del incendio. Yunis estaba a menudo irritado y casi siempre malhumorado. Se decía que antes era más divertido que ningún payaso, pero cuando le preguntaban qué había sido de su buen humor, contestaba secamente: «Se quemó». Junto a su mal humor, el narguile y el moka yemení se hizo famoso en todo el barrio por sus habas cocidas. Con todas las cosas era tacaño, pero con las habas era generoso. Por un par de piastras se obtenía
un soberbio plato de ese guiso suculento e indigesto. El que no se saciaba con el primer plato solo tenía que acercarse al mostrador, extender la mano con el plato vacío y susurrar «corrige». El maestro servía sin pestañear una segunda e incluso una tercera ración gratuitamente. Solo un elefante hubiese encajado una cuarta corrección. La palabra corrige no tenía ese significado en ningún restaurante de Damasco ni, probablemente, de todo el mundo. Solo se empleaba en el café de Yunis. Yunis solo servía comidas hasta primeras horas de la tarde. Luego empezaba el turno de los narguiles y del té, y cuando se ponía el sol se reservaba la noche para los narradores. Noche tras noche el Hakabati se sentaba en su asiento elevado y entretenía a los clientes con emocionantes historias de amor y de aventuras. Los Hakabatis tenían que enfrentarse a menudo al ruido, pues los oyentes hablaban y comentaban las historias con exclamaciones y discutían, y a veces exigían incluso que el Hakabati repitiese un pasaje que le gustaba. Pero cuando más emocionante se volvía una historia, más bajaba el Hakabati el tono de su voz. Los oyentes se exhortaban mutuamente a guardar silencio para poder seguir la historia. Cuando su relato alcanzaba el punto más emocionante, como por ejemplo cuando el héroe intentaba trepar a la habitación de la amada y colgaba del balcón sujeto de las puntas de los dedos, entonces pasaba por allí un guardián o el padre. Aquí interrumpía el Hakabati su historia y prometía contar la continuación al día siguiente. Eso lo hacían los Hakabatis para que los clientes acudiesen al local de Yunis y no a los de las numerosas competencias. Los oyentes estaban a veces tan excitados que se apiñaban alrededor del Hakabati y le ofrecían un narguilé o té y le pedían en voz baja que les revelase la continuación de la historia. Pero ningún Hakabati se atrevía a anticipar el desenlace de la historia, pues Yunis se lo había prohibido terminantemente a todos los narradores. «Vuelve mañana y oirás la continuación», era siempre la respuesta. Se cuentan muchas anécdotas en Damasco, no solo sobre las disputas de los oyentes, que a menudo formaban partidos. Unos simpatizaban con la familia de la novia, otros daban la razón a la familia del novio. Las anécdotas hablaban también de oyentes que no podían dormir de curiosidad y emoción. Entonces iban a medianoche a la casa del Hakabati y le ofrecían dinero para que dejase llegar al héroe hasta la amada, o para que el héroe pudiese escapar de la cárcel. Se decía que solo algunos Hakabatis aceptaban tales ofertas, no sin instar a los oyentes a que acudiesen al día siguiente al café, pues Yunis no debía enterarse del trato. Cuando llegó Yunis, Salim ya había preparado el té y el narguile. El viejo cochero no solo parecía contento, sino que tenía un aspecto tan fresco como si hubiese rejuvenecido varias décadas. ¿Has estado en los baños de vapor?, preguntó Faris. ¿Te has afeitado?, se informó Isam. Salim sacudió la cabeza, mostró con 2 dedos de su mano derecha y la palma de la izquierda que había paseado. ¡Qué bonita bandeja! ¿Cuánto te ha costado?, admiró el emigrante la bandeja nueva. Seguramente más de 20 liras. Un trabajo manual fino, constató el ministro. Yo hubiese conseguido la bandeja por 15 liras, dijo Isam, el más experto del grupo. Salim asintió con la cabeza, satisfecho de su trato, pues para él un trato solo podía considerarse un éxito cuando la valoración de los demás no se encontraba por debajo del precio que él había pagado. «Hoy te toca a ti», dijo el ministro a Yunis, «pero no te resultará difícil. Estoy seguro de que en tu café habrás oído y vivido 1000 historias». «Te equivocas, querido», respondió el dueño del café. «Los clientes hablan poco en el café. Para eso tenemos al Hakabati. Él es el narrador de profesión. La mayoría de los clientes cuenta poca cosa». «Es la primera vez que oigo decir eso», protestó Faris. «Yo creía que la gente acudía a diario al café para conversar». «Sí,
Así era antes, pero si tú hubieses dirigido el café durante años como yo, también estarías desilusionado. En el fondo la gente repite siempre lo mismo. Al principio me parecía interesante, pero con el tiempo se hizo aburrido. El uno habla de su vesícula, el otro de su hijo desdichado. No importa que uno empiece a hablar de un pepino. Al poco rato el de la vesícula dice: los pepinos son muy peligrosos para la vesícula. Yo lo sé por experiencia, cuando mi vesícula todavía estaba sana. Y ya está hablando otra vez de lo mismo. El otro, el del hijo desdichado, no escucha, solo aguarda el momento más oportuno, acecha la palabra adecuada para poder hablar de nuevo de su hijo. También hay gente que no cuenta nada en absoluto, sino que siempre intercala en un determinado momento la misma frase. Yo tenía un cliente del norte que bebía a diario 5 copas de arrak. Nunca tomó 4 ni una sola vez 6 copas. Yo ya sabía de antemano que bebería en silencio la primera copa y a partir de la segunda empezaría a hacer versos. Tú le pones pegas a todo, le pinchó Tuma. Tendrías que haber oído sus versos. A tu salud, Yunis, exclamaba a la segunda copa. Brindo por Túnez. Y a la tercera, rió Isam. A tu salud, Ali, brindo por Mali. ¿Sí? Así. Más o menos. Empezaba todas las noches conmigo y terminaba con alguna capital de este mundo. Pero a pesar de lo poco que hablaba la gente entonces, era un paraíso en comparación con hoy, que nadie abre ya la boca en el café. Todo el mundo está sentado como si estuviese mudo escuchando esa maldita radio. Al principio yo creí que la radio sería una bendición para los cafés. Compré incluso un aparato caro para poner de cuando en cuando un poco de música. Pero desde que el nuevo gobierno ha lanzado al mercado la radio portátil de transistores, por 10 ridículas liras, nadie habla ya en el café. Cuando antes había 20 personas sentadas en mi local, eran 20 profetas. Cuando preguntabas a uno de ellos por una cosa, te hablaba de su pasado. Describía luego la cosa en su momento presente y decía a continuación lo que sucedería con ella en el futuro. Cada cual expresaba su opinión en voz alta y no tenía miedo a nada. Hoy no puedes contar ningún chiste hasta el final sin que alguien te mire de reojo y pregunte a quién te referías con el estúpido o el burro de tu chiste. Y si quieres hacer algún comentario tienes que asegurarte antes. Tienes que escuchar las últimas noticias para saber a quién acaba de declarar el gobierno amigo o enemigo. Ayer estuve en el restaurante de mi hijo. Debido a lo preocupado que había estado por nuestro Salim, no había escuchado las noticias desde hacía varias semanas. Mi hijo me trajo un té y yo empecé a hablar de mi hermana menor. Ella está casada con un libanés y vive con él desde hace 40 años en Beirut. De repente, y sin que nadie le preguntase, un desconocido dijo en voz alta: «Yo no daría a mi hermana a ningún perro del Líbano». Mi hijo me advirtió en voz baja que aquel señor era del servicio secreto y que nuestro presidente había declarado país enemigo al Líbano. Yo no lo sabía. En fin, me puse muy furioso y quise propinar unos cuantos bastonazos al bocazas para que aprendiese que la primera regla de la educación dice que no se debe ofender a las personas mayores. Pero mi hijo me suplicó que no lo hiciese, que eso significaría su ruina, pues el local sería clausurado en pocas horas. Alguien escondería en algún sitio un trozo de hachís o un libro de Lenin. Al cabo de una hora, un destacamento de policía llegaría y encontraría el hachís o el libro de Lenin donde los hubiese escondido el hombre del servicio secreto. El local sería clausurado y su propietario sería condenado a 10 o 20 años de cárcel. ¿Cómo va a conversar la gente? Yo solo sabía del problema del Líbano, que allí se combatía. ¿Pretendían que renegase de mi hermana por eso? Faris, el exministro, se sentía incómodo en su piel. La pequeña habitación del cochero tenía una ventana que daba a la calle y aunque hacía frío glacial, su inquietud aumentaba a medida que Yunis alzaba la voz. Y Yunis estaba bastante excitado y ruidoso aquella noche. Faris gruñó
guiñó el ojo a Tuma y éste asintió con la cabeza, dando a entender que había comprendido el mensaje. Pero los Jakabatis sí que hablan. ¿Qué historias contaban ellos?, preguntó el propietario del café. Sí, ellos siempre contaban historias. Anoche, dijo Yunis, estuve pensando por primera vez largo rato sobre mis Jakabatis. En 40 años he tenido algunos narradores de café. Han contado historias durante miles de noches. Muchos eran malos y algunos eran buenos. Malo en todo aquel que aburría a sus oyentes. Las historias tenían que gustar a mis clientes, si no la mayoría se levantaba, pagaba su narguilé y se marchaba. Pues aburrirse era algo que podía hacer en casa más barato. Lo malo era cuando un Jakabati no se daba cuenta del aburrimiento. Pero, ¿sabéis quién es el mejor oyente? Yo tampoco lo sube durante mucho tiempo. Las mujeres, contestó el profesor. El ministro frunció el ceño y meneó la cabeza en señal de desaprobación. Eso no lo sé porque en mi café no había nunca mujeres entre los oyentes, pero los niños, querido, son los que escuchan mejor. Algunos adultos de mi café podían ser indulgentes hasta con el Jakabati más aburrido. Desde mi sitio detrás del mostrador podía observarlos y veía cómo bostezaban con la boca cerrada. Pero un día invité por compromiso a uno de mis Jakabatis a la boda de mi hijo. Había allí cientos de niños, y cuando oyeron que había un Jakabati, se apiñaron alrededor suyo y no dejaron de suplicarle que contase una historia hasta que accedió. Yo me senté con los niños porque estaba un poco cansado de los agotadores preparativos de la comida grasienta. Cuando el Jakabati empezó, los niños estaban encantados, pero poco a poco vi cómo se bajaban unos tras otros de la historia. Fue terrible. Los niños le destrozaron. ¿Por qué no nos cuentas otra historia?, gritaban en medio de una lucha entre dragones y monstruos. Con ellos notó el Jakabati lo malo que era. Los niños son despiadadamente generosos. Pagan con su aprobación o su rechazo siempre al contado, ya sea a un Jakabati o a un vendedor de helados. Lo que me asombraba era que los buenos Jakabatis no se empeñaban en que volase constantemente alfombras mágicas de un lado a otro, que escupiesen fuego los dragones o que las brujas mezclasen los venenos más demenciales. Con los buenos Jakabatis, los oyentes también miraban fascinados cuando aquellos hablaban de las cosas más sencillas, pero hay algo que debe tener hasta el peor Jakabati: una buena memoria. Ni la pena ni la alegría deben hacerle perder el hilo. No es preciso que tenga la maravillosa memoria de nuestro Salim, pero sí una buena memoria, si no, está perdido. Madre mía, ni que eso fuese tan difícil, replicó el peluquero. Sí, yo a veces no sé lo que he comido la antevíspera, dijo el cerrajero riendo. No, Musa tiene razón. Los árabes tienen una memoria excepcional. No olvidan nada. Por eso aman al camello. Este tampoco olvida nada. Eso no solo es un don, sino a veces una maldición. ¿Conocéis la historia de Hamad?, preguntó el emigrante. No, pero hoy no es tu turno, protestó el profesor. Déjale que cuente la historia. Me gustaría saber por qué ha de ser una maldición una buena memoria. Naturalmente, solo si lo permite Yunis, pues es el maestro de esta noche, rogó Isam. Yunis sonrió. Anda, empieza ya. Aquí no estamos en el colegio. Well, érase un campesino, comenzó Tuma. Se llamaba Hamad. Un día, el jefe de su pueblo quiso celebrar la boda de su hija. La fiesta debía durar 7 días y 7 noches. Invitó a todo el mundo a su casa. El padre de la novia agasajó a sus invitados con la mayor esplendidez. La primera noche hubo corderos asados, arroz, judías y mucha ensalada con cebolla y ajo. Todo estaba exquisito. Los invitados disfrutaron con el suculento banquete. Hamad, que había pasado hambre media vida, se excedió. Antes de que transcurriesen 2 horas, ya había engullido una pierna de cordero.
una gran fuente de arroz y una más grande aún de ensalada. A la hora avanzada de la noche empezó a sentir unas terribles flatulencias. Hamad estaba sentado en el suelo. Cuando las flatulencias se hicieron angustiosas, quiso levantarse para salir a expulsar los gases, pero al levantarse se le escapó una ventosidad estrepitosa. Eso sucedió en el momento en que el poeta del pueblo recitaba el verso dedicado al encanto de la novia que decía: «Tu aliento es un hálito de jazmín». La gente se echó a reír, pero el anfitrión arrojó una mirada aniquiladora sobre Hamad. Ya sabéis que antes puede un invitado clavar un cuchillo al anfitrión que soltar un pedo o eructar en su mesa. En otras regiones del mundo, el anfitrión se alegra si eructa su invitado. Pues eran unos imbéciles. Desde luego en mi café no se ha atrevido nadie a hacerlo en 40 años, dijo Yunis. Well, son otras costumbres. Trató de defender el emigrante a los eructadores de todos los países. Eso no se hace. Ya solo falta que después de un pedo le digan a uno que aproveche, protestó Ali. Deja a Tuma que termine de contar su historia. Queremos llegar de una vez a la historia de Yunis, intervino Faris, el ministro. Ok, como iba diciendo, Hamad se sintió tan avergonzado que se fue de allí rápidamente. Durante días sufrió tales burlas de los niños y de los mayores que ya no aguantó más en su pueblo. Hizo las maletas y huyó a Brasil. En aquel entonces muchos árabes emigraban a América, muchos porque pasaban hambre, algunos porque eran perseguidos como un servidor y Hamad solo porque se había tirado un pedo. Durante 40 años estuvo trabajando en el extranjero. Es una vida dura, os lo aseguro. Hamad llegó a alcanzar un modesto bienestar. Un buen día le dominó el deseo de volver a su pueblo y pagó una fortuna para viajar de Brasil a Siria. Cuando vio los campos de su pueblo, rogó al conductor del autobús que parase. You know? Él quería oler la tierra de su patria, ir a pie al pueblo tal como lo había abandonado. Caminó con pasos lentos hacia el pueblo, disfrutaba respirando aquel aire fresco y tocaba una y otra vez la tierra. Cuando llegó al cementerio que se encontraba a la entrada del pueblo, sintió de pronto curiosidad. Quiso saber quién había muerto entre tanto, así que entró y recorrió las tumbas, leyó los nombres de los difuntos y rezó por sus almas. Entonces descubrió la lápida de uno de sus mejores amigos de la infancia. Aquello le sorprendió, pues ese amigo siempre había rebosado de salud. En la lápida no figuraba ninguna fecha. Una mujer vieja cuidaba una pequeña tumba que había cerca de allí. Jamás se dirigió hacia la mujer. No la conocía. Salam aleikum, abuela. Acabo de llegar de Brasil y veo que ha muerto Ismail. Su lápida está muy desgastada. ¿Cuándo ocurrió? Eso te lo puedo decir exactamente, respondió la vieja. Ismail murió 2 años después del pedo de Hamad. Su mujer 3 años más tarde. Entonces Hamad empezó a gritar como un loco y regresó rápidamente a Brasil. Muy bonito, pero ¿no queríamos escuchar a Yunis?, aventuró el profesor. ¿Por dónde iba?, preguntó el propietario del café. Estabas hablando de la buena memoria de los Jakabatis, le ayudó Isam. Sí, eso es algo que debe tener un Jakabati, pero también os quería decir que el oficio de narrador es muy cansado. Yo lo he visto noche tras noche en mis Jakabatis. Bajaban del estrado y estaban agotados como ojalateros. Ganaban poco. Cuando les entregaba el dinero, les preguntaba a veces: ¿por qué te pasas la noche contando historias por tan poco dinero? Algunos decían: no hemos aprendido a hacer otra cosa. Nuestros abuelos y nuestros padres eran Jakabatis. Pero un día uno de los mejores narradores de café que he tenido nunca me dijo: por el premio que me dan los oyentes, el placer de convertir a leones adultos en niños fascinados. Ningún oro del mundo iguala la dicha de vivir ese milagro en los ojos de los oyentes.
Bueno, he estado reflexionando largamente sobre lo que podía contaros hoy a Salim y a vosotros. Naturalmente conservo algunas historias de los Jakabatis, pero viniendo hacia aquí sentí el deseo de contaros mi propia historia. Somos amigos desde hace más de 10 años y apenas sabéis algo de mi vida. Voy a contaros mi historia. Es bastante extraña. No sé cuándo nací. Mi madre contaba que yo había nacido un día de mucho calor y yo era el más joven de 10 hijos. «Espera un momento, por favor», dijo Faris y salió rápidamente al cuarto de baño. Ali aprovechó la ocasión para introducir 2 grandes trozos de madera en la estufa y Tuma se puso las gafas. Cuando Faris regresó, se puso delante de la estufa y se frotó las manos ateridas. Yunis extrajo del bolsillo de su chaleco una caja de rapé, esparció cuidadosamente un montoncito de tabaco en el hueco que había entre su pulgar izquierdo y lo aspiró profundamente moviendo la cabeza de un lado a otro. Con su enorme pañuelo se limpió después la nariz y se recostó en su silla. «Nosotros», volvió a empezar Yunis cuando se hubo sentado Faris. «Vivíamos entonces en la pequeña ciudad de Jarasta. Entonces era todavía una aldea. Mi padre era un cantero pobre. Yo compartía una habitación pequeña con mis 9 hermanos, 6 chicos y 3 chicas. La vivienda de mis padres tenía una segunda habitación que durante el día se utilizaba como cocina y por la noche como dormitorio de mis padres. No tuve una infancia feliz. Hoy, como abuelo, la vivo por primera vez como mis nietos. Entonces nos levantábamos casi a diario a las 4 de la mañana. Mis 3 hermanos mayores tenían que ir a la obra con mi padre para aprender su oficio. Un hermano estaba de ayudante de un carnicero, otro de un panadero y un tercero de un afilador de cuchillos. Entonces no ganaban casi nada. Las niñas ayudaban en casa en cuanto aprendían a andar. El colegio era cruel. Un viejo jeque nos enseñaba recurriendo más a los puntapiés y a los bastonazos que al Corán. Yo era, como os decía, el hijo menor. Mi padre no abandonaba la esperanza de que alguno de sus hijos llegase a ser un jeque. Él no era religioso, pero dar un jeque a la mezquita era algo que daba mucho prestigio en el pueblo. A mí también me envió a aprender con aquel hombre viejo y cruel, pero al igual que mis hermanos, no aguanté más de 2 años con él. Fue una como yo fui su última decepción, no volvió a hablar conmigo desde ese día. Nunca más. Estuvo años sin contestar cuando yo le saludaba y me trataba como si fuese aire. Yo no existía para él. Ni siquiera me pegaba. Tanto le había herido aquel último desengaño. A mí me daba igual lo que fuese a ser de mí. Lo único que quería era no volver con el jeque. Antes prefería morir. Aquel hombre viejo y acartonado no quería que medrase ningún alumno, como si él fuese a vivir eternamente. Cuando al cabo de los años se lo llevó el segador de todas las almas, no se pudo encontrar entre los 3000 habitantes ni un solo sucesor joven que supiese leer correctamente el Corán. Así de malvado era ese jeque. Por fin hubo que traer un hombre de Duma para que alguien se hiciese cargo de la mezquita. El nuevo jeque era bonancible, pero glotón. Las gallinas del pueblo habrían emigrado a América si hubiesen podido, pero esa es otra historia. Desde el amanecer tenía que trabajar con mis 3 hermanas y mi madre tenía que trabajar en una tierra que había arrendado mi padre por poco dinero para alimentar a su numerosa familia cultivando trigo y verduras. Solo en invierno descansaba del trabajo. A partir de la primavera teníamos que trabajar la tierra cada mañana, quitar las malas hierbas, sembrar y regarla una y otra vez. Cuando maduraba la verdura cosechábamos juntos las berenjenas, las zanahorias, los tomates y los pepinos, pero yo tenía que ir solo al mercado. Mi padre no quería que las chicas fuesen al mercado, aunque allí había a menudo mujeres y muchachas vendiendo. Cada día una caja de verdura era
todo lo que podíamos cosechar. Al principio yo llevaba la pesada caja sobre la cabeza, pero luego construí un carrito con 2 ruedas y una barra y así podía ir tirando de ella. A partir de entonces, ir al mercado se convirtió en un placer. Me gustaba vender y en el animado mercado olvidaba el cansancio del trabajo del campo. A veces en verano, cuando lograba hacer una buena venta, me concedía a mí mismo un helado. Aquello era un festín. Primero me lavaba las manos y la cara en la fuente. Luego iba al puesto de los helados y encargaba un helado en voz alta. «Maestro», gritaba, «deja que tu generoso corazón guíe tu mano, pues mi media piastra ha sido ganada honradamente». Los heladeros reían divertidos y me daban una cucharada de más. A menudo estaba agotado. Raramente me quedaba dormido durante la venta, pero una vez di, a pesar de todo, una cabezada y me robaron una berenjena. Había algo que yo odiaba como la peste, os lo aseguro. Era la cosecha del trigo que realizaba verano tras verano con mi madre y mis hermanas. El trabajo del segador es una maldición para la espalda y las manos. Había que llevar las espigas a la era y allí se trillaban. Nosotros no teníamos buenas hoces ni buenos cordeles, ni siquiera poseíamos un burro. La maldita paja quemaba en los ojos y en la garganta. Deseaba tener la piel de un burro para poder soportar mejor aquellos dolores. El sol caía implacable sobre nosotros. Por un poco de sombra y una gota de agua fresca habría dado el mundo entero. Mi madre estaba a menudo enferma. Yo solo la conocía como mujer enferma, pero ella nunca nos dejaba ir solos al campo y aunque estuviese tan débil que apenas podía caminar derecha, permanecía sentada en medio del campo y nos cantaba canciones para animarnos un poco. Eran canciones divertidas y yo recuerdo que a veces llorábamos de risa. Su salud nos preocupaba tanto que constantemente le rogábamos que se quedase en casa, pero ella no quería dejarnos solos. «Mientras yo pueda ver, quiero llenar mis ojos con vosotros», contestaba siempre. Después de la cosecha iba también con nosotros y aguantaba el maldito calor. En la colina donde estaban las eras del pueblo no crecía ni un solo árbol. Cuando uno de nosotros 3 se cansaba, podía ir con ella y apoyar la cabeza un rato en su regazo. Ella se inclinaba sobre nosotros y nos daba sombra. Cuando cumplí los 12 años murió mi madre. En primavera. Yo eché a correr por los campos como loco llamándola a gritos. Lloraba y maldecía al cielo. Estuve una noche entera llorando en los campos. Hoy estoy convencido de que aquella noche enloquecí durante algún tiempo por aquel dolor. A la mañana siguiente corrí por las calles de unos pueblos que no había visto nunca. Paraba a la gente en la calle y le preguntaba si creía que había muerto mi madre. Algunos me apartaban de un empujón, pero finalmente encontré cobijo, aunque sigo sin saber en casa de quién. Solo sé que la habitación, iluminada por un lúgubre candil, me resultaba angustiosa e inquietante. La habitación estaba casi vacía, solo había allí un colchón y un taburete, y el techo tenía en el centro una viga enorme extrañamente doblada. Me acurruqué en un rincón y miré durante mucho tiempo la viga hasta que me quedé dormido. No sé cuánto regresé a casa. Mis hermanos dijeron que volví un mes después de la muerte de mi madre, medio muerto de hambre y sucio. Cuando aquel año llegó el momento de cosechar el trigo, construí en la era una pequeña cabaña con ramas y hojas que yo y mi hermana llamamos madre. Ahora tenía que quedarme todo el día en la era. Algunos niños del pueblo de posición más acomodada venían a diario y hacían una excursión al manantial del pueblo. Yo les observaba y me consumía por dentro de envidia y rabia porque no podía jugar con ellos. Durante el día tenía que dar la vuelta al trigo y vigilarlo hasta que se ponía el sol. Solo cuando anochecía venía mi padre a relevarme.
Él se pasaba la noche en la era después de relevarme sin decir palabra. Increíble. Llegaba, se sentaba y miraba fijamente al horizonte. Yo siempre le besaba la mano, pero él me apartaba y se la limpiaba. Cada día temía nuestro encuentro y cada día, cuando le besaba la mano, me apartaba. Qué mala persona. Hasta que el trigo no estaba guardado en los sacos y a salvo en casa, el trigo tardaba un cierto tiempo en secarse. Teníamos que vigilarlo día y noche. Bastaba un chaparrón para que tuviésemos que aplazar la trilla unos cuantos días. Eran tiempos muy difíciles. La gente pasaba hambre. Se oían historias alucinantes sobre ladrones que robaban el trigo a la luz del día mientras el campesino se echaba una siestecita. A mi hermana mayor ya la habían casado a los 16 años, poco antes de que muriese mi madre. La segunda tenía entonces 15 años y hacía ella solo todo el trabajo de la casa. De esa manera, todo el trabajo del campo lo teníamos que hacer yo y mi hermana, que solo era un año mayor que yo. Un día vi a los muchachos jugando junto al manantial del pueblo. Mi hermana estaba aquel día de buen humor. Me dejó que fuese a jugar una hora con los muchachos. Cuando llegué al manantial, ellos estaban sentados en círculo, bebían té que habían preparado encima de un pequeño fuego y contaban sucesivamente historias. Yo no había oído nunca la palabra sueño. Yo tenía, como ya os dije, más de 12 años, pero hasta ese día no había soñado nunca. Me senté junto a los chicos y en algún momento me llegó a mí el turno y quise contar una bonita historia. Entonces ellos se echaron a reír. No queremos oír una historia, sino el sueño que tuviste la noche pasada. Yo me asusté. Poco a poco comprendí por qué empezaban todos su historia con la frase «Yo estaba...». Dije a los niños que nunca había soñado. «No me extraña», dijo el hijo del jefe del pueblo. «¿Cómo vas a soñar, pobre diablo? Dormís 10 en una habitación y tú ya estás despierto cuando amanece. Los sueños necesitan tiempo y sitio». Esas palabras no las olvidaré mientras viva. Por la noche no pude dormir. Cogí mi manta y salí sigilosamente del cuarto. Me fui a la era y allí me eché en el suelo junto a mi padre. Él no se dio cuenta, pero esa noche soñé por primera vez en mi vida. Cuando me desperté, mi padre ya se había ido a trabajar. Pero durante todo el día me sentí diferente y me alegré de poder soñar a partir de entonces como los otros niños. Noche tras noche me iba sigilosamente con mi padre y una mañana me despertaron los pelos ásperos de su barba cuando me besó. Me apretó contra su pecho y lloró. El mundo se convirtió ese día en un trozo de cielo. Ya por la mañana di 3 vueltas al trigo. Eso no era necesario. Una vez por la tarde hubiese bastado, pero por mis venas corría una nueva fuerza. Pero entonces ocurrió el desastre. Los niños vinieron, como de costumbre, y jugaron junto al manantial del pueblo. Me hicieron señas para que fuese con ellos y bebiese té. Yo tenía miedo de dejar el trigo solo. Mi hermana tenía que ayudar ese día a lavar la ropa, así que yo estaba solo. Mi miedo me retenía, pero la alegría que sentía de poder contar a los muchachos mis sueños me empujaban hacia ellos. Estuve dudando qué hacer medio muerto de gusto y de miedo, pero cuando vi cómo estaban sentados en círculo, el gusto venció al miedo. Me fui a donde estaban, me senté y conté varios sueños. Los niños estaban fascinados y dijeron que mis sueños eran especialmente salvajes, que nunca habían oído algo parecido. Desdichadamente yo estaba sentado de espaldas a la era. Cuando terminé de escuchar los sueños de los demás, me despedí de los niños y regresé despacio hacia la era. Había que atravesar un gran viñedo y caminar alrededor de una colina pelada como si fuese una caracola. De repente me acordé del trigo. Miré hacia arriba, pero no pude ver el gran montón de trigo que había en medio de nuestra era. Al principio pensé que me había confundido de era, pero reconocí nuestra cabaña de ramas. Estaba
sobre el suelo pelado. Mi corazón latía violentamente y apenas sentía fuerzas en las piernas. Caminé todo lo deprisa que pude. Cuando llegué a la era, creí que me moría del susto. Allí no quedaba ni una sola espiga. Corrí a preguntar a los vecinos, pero ninguno había observado nada raro. Vinieron conmigo a nuestra era y no dieron crédito a sus ojos. A la redonda no se veían jinetes ni animales cargados. Entonces me quedé sentado en el sitio y estuve llorando largo tiempo. Pero antes de que anocheciese, me puse en camino. Ya no podía mirar a mi padre a los ojos. No sabía dónde ir. Seguí la carretera que conducía a Damasco hasta que se hizo de noche. Entonces vi a un cochero que llevaba a unos viajeros rezagados a Damasco. El cochero fustigaba a los caballos que galopaban como locos. Yo corrí detrás del coche y pude agarrarme de un salto a la barra trasera. Apoyé mis pies en el canto del portaequipajes. El cochero se dio cuenta de que alguien se había colgado de su coche. Pero no tenía tiempo para detenerse y mirar. Por eso daba latigazos hacia atrás y el maldito látigo era largo y golpeaba mis brazos y mis manos como un hierro candente. Nunca he vuelto a ver un látigo tan largo. Una y otra vez nos golpeaba a mí y a sus caballos con el látigo. Quise apearme, pero el suelo se transformó debajo de mí en una piedra de afilador que giraba a toda velocidad. Traté repentinamente de poner un pie en el suelo, pero la carretera despellejaba despiadadamente los dedos de mis pies desnudos. Por arriba quemaba el látigo y por abajo el suelo vertiginoso. Era el infierno. Cuando se detuvo el coche en Damasco, me sangraban los brazos. Me bajé y me alejé con paso inseguro, maldiciendo los huesos de los antepasados de aquel cochero. En fin, abreviaré para no aburriros, dijo Yunis mirando en torno a suyo. Por todos los santos, sigue contando con todos los detalles, replicó Faris, y como si hubiese expresado la impresión de los demás, todos asintieron y murmuraron su aprobación. Tus palabras son como las gotas de agua y nosotros somos la tierra sedienta, exageró Meti, el profesor, riéndose de sus propias palabras. Está bien. Aquella noche no tardé en encontrar un lugar donde instalarme. Era un patio delante de cuya puerta estaba sentado un ciego. Le saludé al pasar y el ciego, Dios es mi testigo, contestó mi saludo y me preguntó por qué estaba tan herido. Le hablé de mis penalidades y él maldijo al despiadado cochero. Me dio agua y una pomada que extrajo de un pequeño recipiente y alivió mis dolores. Me permitió que pasase la noche a su lado sobre un pequeño colchón. El ciego tenía un cajón de buhonero y vendía un revoltijo de cosas, desde dedales hasta golosinas. Ya era muy viejo, pero cuando al día siguiente le dije que trabajaría de buhonero para él, se negó. Me dijo que no disfrutaba ganando dinero, sino ayudando a la gente que estaba en un apuro. Era un tipo extraño aquel viejo. Pasé 3 días con él. Todos los días se iba muy temprano y no volvía hasta que era tarde. Me contaba entusiasmado que al otro extremo de Damasco una mujer se había alegrado de encontrar precisamente el botón que llevaba años buscando. Él tenía un gran bote lleno de botones. Siempre que encontraba vestidos rotos, les cortaba los botones. Tenía 1000 botones de colores y estaba tan orgulloso de ellos como si hubiese tenido en su bote el tesoro de Salomón. Di las gracias al buen hombre y estuve vagando durante varias semanas por la ciudad. No quería volver a casa. Me juré que saldría adelante solo o terminaría como un perro. Pero no quería volver a ver nunca la tristeza y la amarga decepción en los ojos de mi padre. Un día conocí a Omar. Omar iba vestido elegantemente como un caballero. Le vi salir de una sastrería. Llevaba un gran paquete. Corrí hacia él y le ofrecí mis servicios. «Alivia tus manos por media piastra, señor», exclamé, como había aprendido de los otros niños que merodeaban conmigo en el bazar. Había una auténtica lucha por cada rincón del bazar. «Jami», dije.
Como yo era nuevo, recibí el peor sitio, naturalmente. Allí solo había una sastrería y en las otras tiendas se vendían cosas pequeñas, como hilo, agujas, helados, artículos de papelería. Es decir, esas cosas que raramente requieren la ayuda de un recadero. Los muchachos más fuertes se quedaban con los lugares más codiciados delante de las tiendas de muebles, telas y cacharros, en fin. Aquel día tuve suerte y encontré a ese Omar. De eso hace más de 60 años, pero sigo sin saber si encontré un ángel o un diablo, o ambas cosas en una persona. Le acompañé a casa. Él vivía en el callejón de los lazaristas, es decir, a unas cuantas casas de donde vive Tuma. Allí vivía Omar en una casa pequeña, así que le llevé el paquete a casa y cuando llegamos él me preguntó lo que quería a cambio. Media piastra habría bastado, pero hubiese sido estúpido hacer una oferta. La respuesta también le había aprendido de los niños. Lo que permita tu generosidad, dije. Eso le gustó y me preguntó de dónde venía. Bromeando respondí que yo era un príncipe huido del Sáhara y que solo trabajaba de recadero para reunir el suficiente dinero para poder comprar caballos y guerreros. Él se echó a reír y me dio de comer. Luego me preguntó si sabía leer. Hallé gusto en seguir el juego. Omar podía ser a veces como un niño. Contesté sí, pero me da vergüenza mostrarte mi arte de escribir. ¿Vergüenza?, dijo él. No debes sentir vergüenza de saber escribir, hijo. Ese es un arte noble. Muéstrame cómo escribes. Señor, te hará daño, contesté. No importa, muéstramelo. Pero yo quería cobrar antes mi sueldo, pues no sabía cómo reaccionaría. Omar me dio 4 piastras. Eso era entonces el jornal de un trabajador. Estoy intrigado por saber por qué hace daño tu escritura, dijo riendo. Le di una patada en el trasero. Esta es la, dije. Luego le di un puñetazo en la tripa. Y así se escribe la B. ¿Qué es esto?, preguntó Omar horrorizado. ¿No te lo dije, oh señor? Este es el lenguaje que aprendí con el viejo jeque. Conozco exactamente los golpes que equivalen a cada letra, pero no sé escribir ninguna. En lugar de ponerse furioso, Omar me miró con ojos tristes. Luego caminó de arriba abajo. Me observó con gesto grave y sacudió la cabeza. Yo bebí en silencio el agua de rosas y sentí un poco de vergüenza de mi ropa remendada y mis pies descalzos. ¿Y quieres, oh príncipe, quedarte a vivir en mi cabaña hasta que hayas reunido el suficiente oro para los jinetes y los caballos? Oí su voz y no daba crédito a mis oídos. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de llorar. La voz de Yunis se ahogó en lágrimas. Salim se levantó rápidamente y le acercó la jarra de agua. Yunis bebió un trago y se tranquilizó un poco. ¿Que tuviese que ser precisamente yo quien le causase aquel daño? Es algo que tengo todavía clavado en el corazón, dijo. Cuenta y alivia tu corazón, dijo Mehdi cogiendo a Yunis del brazo. Cuenta, le rogó en voz baja, mientras Alí acariciaba la espalda del propietario del café. Desde entonces me quedé a vivir en casa de Omar. Él mandó hacerme buena ropa y me envió al colegio. Al principio yo no sabía nada de él. Una criada venía todos los días, guisaba, lavaba y limpiaba, y Omar la pagaba bien. Él vivía solo y no quería casarse. Yo tenía permiso para ir a todas las partes de la casa, menos al sótano. Cuando al cabo de unas semanas le pregunté de dónde obtenía el dinero, contestó con una risa demoníaca: de mi mina de oro. Una noche me desperté de pronto. Hacía mucho calor. Salí al pequeño patio de la casa para refrescarme un poco. Entonces vi luz en el sótano. Bajé sigilosamente y miré por el ojo de la cerradura. Entonces vi a Omar, que estaba sentado detrás de una mesa y vertía metal candente en un molde. Luego
extrajo la reluciente pieza de metal que era redonda y dorada como una lira de oro, y la estuvo limando y puliendo largo tiempo. Al día siguiente le dije que conocía su mina de oro. Él se quedó visiblemente consternado, pero yo le tranquilicé asegurándole que yo era un pozo profundo y le pregunté por qué había hecho una sola lira de oro. Con una lira de oro tengo suficiente para una semana y nadie lo averiguará, contestó. Una lira de oro habría bastado incluso para un mes. Omar había obtenido de un viejo maestro de la falsificación el molde fino y la fórmula de la mezcla genial. Aquel hombre había vivido toda su vida de falsificar cada semana una sola lira de oro que gastaba luego en otro lugar. Omar viajaba constantemente al norte y al sur y cambiaba sus liras de oro falsas por dinero auténtico y vivía satisfecho de esa manera. Nunca fundió 2 monedas de una vez. A mí eso me parecía una estupidez. Pensaba que él debía de hacer cientos de monedas, cambiarlas y retirarse. Luego ya no estaría nunca tranquilo, contestaba él. Estuve viviendo varios años con él. Fueron los años más bonitos de mi vida. Él era para mí un padre y un amigo, hasta el día en que revelé el secreto a un buen compañero del colegio. Este me dijo que nosotros también podíamos hacer todos los días una lira de oro para nosotros y venderla en cualquier parte. Siria era grande y admitiría 2 liras de oro falsas y Omar no sospecharía nada. Yo rechacé la propuesta, pero aquel maldito diablo no dejaba de acosarme hasta que accedí a intentar hacer una sola moneda de oro. Cuando Omar se fue de viaje, mi compañero y yo penetramos sigilosamente en el sótano. Calentamos la aleación amarilla hasta que se fundió y la echamos en el molde. La lira de oro tenía un aspecto desastroso y yo sentí mucho miedo, pero mi amigo dijo que conocía a un comerciante ávido que compraba de todo con tal de que fuese barato. 2 días después, la policía rodeaba no solo la casa, sino todo el callejón. Detuvo a Omar y se llevó todo el taller de falsificación. Cuando un oficial le preguntó entre insultos qué hijo de puta le había enseñado aquello, Omar contestó sonriendo: el sultán. Al día siguiente fui corriendo a la cárcel de Damasco para verle, pero le trataban como a un criminal peligroso y no le dejaron hablar con nadie hasta que se dictó sentencia medio año más tarde. Yo fui el primero que pudo verle entonces. Mandé falsificar mis papeles haciéndome pasar por sobrino suyo. Desde ese día me llamé Yunis. Yo temblaba ante la idea de encontrarme frente a él, pero él me recibió radiante. Le dije que me avergonzaba profundamente de haber traicionado a la única persona de Damasco que me había dado amor. Le aseguré que preferiría morir antes de ver cómo se consumía allí en la cárcel. Él se echó a reír. En lugar de morirte y avergonzarte todo el tiempo, contestó: deberías emplear tu cabeza y aprender a no contar nunca todo lo que sabes. Todos los días iba a verle y le llevaba fruta y rapé. Para poder llevarle cosas sin que me registrasen, tuve que sobornar a varios guardianes. Omar me entregaba en secreto cartas que yo debía llevar a distintas direcciones de Damasco. Eran casas de personas distinguidas. Allí recibía contestaciones que yo introducía en su celda. Yo estaba agotado en aquella época, pues trabajaba en un gran café y atendía las mesas por poco dinero. Ahorraba cada piastra del sueldo y las propinas. Robaba siempre que podía al propietario del café y compraba fruta y rapé a Omar. Al cabo de un mes me preguntó de manera casual por los planes que tenía para el futuro. Yo contesté: solo cuando salgas tú pensaré en mí. Yo salgo dentro de 10 días, contestó riendo. Así que, ¿qué piensas hacer de tu vida dentro de 11 días? Quiero abrir un café. Ahora escúchame bien. Ve al sótano. Allí verás debajo de la estufa de leña una gran losa de mármol. Retírala y encontrarás una caja. En esa caja hay 2 sacos. Uno grande que está lleno de heno me pertenece a mí.
y otro pequeño en el que podrás contar 200 liras de oro falsas de la mejor calidad. Nadie en el mundo puede distinguirlas de las auténticas. Tú estás a salvo de cualquier sospecha. Las monedas son tuyas si me prometes que no permitirás que ningún cliente salga hambriento y descontento de tu local. Dentro de 10 días es jueves, ¿entendido? El jueves por la noche te llevas el saco de heno al café que hay junto a la fuente que está próxima a la mezquita de los Ommiadas. Tú te sientas en la primera fila, escuchas la historia del Hakabati y te marchas. Dios se apiade de ti si no eres capaz de guardar este secreto. Ay de ti si abres el saco de heno. Te mataré. ¿Me has oído? Te mataré. Fui corriendo a casa y retiré la losa de mármol y ahí estaban los 2 sacos. Pero el saco grande era tan pesado que cuando llegó el jueves solo pude llevarlo con gran esfuerzo. Encontré el café y un viejo Hakabati acababa de empezar a contar la historia de Antar y Habla. Cuando entró Omar, llevaba un traje blanco con una maravillosa capa negra y un chaleco bordado de seda como los que llevaba entonces la gente más elegante de Damasco. El príncipe del desierto más apuesto no le hubiese hecho sombra aquella noche. Él se sentó a mi lado sin saludarme. Y cuando el Hakabati terminó de contar su historia, me levanté y quise marcharme sin despedirme como me lo había ordenado. Entonces me cogió de la manga. «¿Qué hay en ese saco?», preguntó. «Heno pesado», contesté yo. Él se rió, cogió el saco y salió. Montó sobre el caballo que había dejado delante del café y pasó por delante de mí. Yo eché a andar despacio, callejón abajo. «Estoy seguro de que la policía hará una redada. ¿Dónde pasarás la noche?», preguntó. «Tengo ya un escondite para los próximos años», contesté yo. «Sí, pero ¿dónde podría verte?». «Dime dónde vives», susurró. «Ay, señor, 2 montañas no podrán encontrarse nunca, pero las personas se encuentran si se buscan», contesté yo. «Has aprendido bien la lección. Es un buen premio por el tiempo pasado en la cárcel. Cumple tu palabra. No dejes que nadie abandone tu mesa hambriento y descontento», exclamó. Se echó a reír y se alejó cabalgando envuelto en el manto de la oscuridad. Luego me vine a vuestro barrio y compré una taberna venida a menos. Con el dinero pude convertirla en el café que todos conocéis, pero solo con la comida no podía contentar a la gente. Veía cómo se iban a la casa apesadumbrados. Una noche un cliente contó por casualidad una bonita historia y la gente se quedó más tiempo y se marcharon a sus casas con caras felices. Desde entonces dejé que un Hakabati contase noche tras noche una historia en mi café. «Dios mío, ¿y volviste a encontrarte alguna vez con Omar?», preguntó Musa. «No», contestó Yunis, pero una sonrisa asomó a sus labios. «¿No has oído que el maestro le enseñó que no contase nunca todo lo que sabía?», dijo Isam, y Yunis asintió, aliviado. Isam sacó 5 cartas y el cerrajero quiso ser otra vez el último como la noche anterior. Esta vez le correspondió el as al emigrante.